Hola, hoy hablaremos en Gastronomía de los Masones de la silla vacía. Este tema es sumamente interesante y esotérico. Puede parecer desde buen principio un poco extraño para muchas personas, sin embargo es altamente sugestivo. Los masones compartimos pan y mantel después de nuestras tenidas, y el punto de inflexión de una silla vacía en nuestros ágapes alcanza atmósferas de gran nivel, tanto simbólico como esotérico. Comencemos. La silla, como microcosmo de las aspiraciones ideológicas de los hombres y más allá de cuestiones como la función y la estructura, hace que su simbolismo nos venga a comunicar ideas, valores y actitudes. Aquí estamos viendo dos sillas normales. Una empleada para la masonería, como podéis ver con el compás y la escuadra, y después otra que con un grado de antigüedad podemos considerar como una silla normal. Las sillas eran evidentemente un símbolo desde la antigüedad asociado al poder. Quien se sentaba en ellas ostentaba una manera distante, un alejamiento altivo de poder y de decisión ante los demás, ante los subordinados. En cuanto al símbolo de la silla, nos puede transportar a muchos ambientes. Por ejemplo, en la silla que vemos aquí, podemos tenerla como un intento de interpretación social. Es decir, no solamente nos sirve para sentarnos sobre ella, sino que también como símbolo es un recuerdo, es un estimulador de memorias. Por ejemplo, puedo decir, esta silla me recuerda la silla donde yo comía en mi infancia. Pero también puede ser un activador de contenidos. Esta silla es elegante dentro de su simplicidad. En mi libro El Venerable Maestro, la segunda parte del título, el subtítulo, es la silla de Salomón. Con el concepto de silla, quiero darle el sentido masónico de que el Venerable Maestro, cuando se sienta en lo que normalmente nosotros denominamos el trono de Salomón, lo único que hace es gozar de la confianza de sus hermanos para poder ocupar el trono. Entonces, como que los tronos en principio tienen que ser para reyes y no es el caso, no es el trono de Salomón, sino que le doy el título y el concepto simbólico de la silla de Salomón. Cuando vemos esta imagen, vemos un conjunto de sillas reunidas en círculo para tener una charla o un cambio de impresiones. Los masones tenemos charlas y cambios de impresiones en nuestras tenidas, pero también en nuestros ágapes lo hacemos de otra manera, mucho más distendida, jovial y alegre. Pero aquí tenemos una logia vacía. Entonces, la interpretación simbólica que le tenemos que dar a la silla vacía es de que un hermano de esta logia ha fallecido. Después de la tenida fúnebre, cuando hay una tenida en plan de ágape, es decir, la continuación de la tenida, si no en aquella ocasión, en otra, los masones tenemos como símbolo y signo de respeto tener una silla vacía.
esta silla vacía del recuerdo. Cuando hablamos del Oriente Eterno, estamos viendo que es un universo cálido y de memoria colectiva, y que evidentemente viene a ser para cada uno una reminiscencia individual de la persona fallecida, y que se diluye hasta convertirse en el olvido que seremos, como decía Borges, de la misma manera que en la luz del día va disolviéndose suavemente el sol, llevándonos a la oscuridad de la noche. Pero se equivoca quien considere que se apaga la luz cuando apenas la pierde uno de vista, ya que la luz memoriosa de quienes han partido antes nos sigue iluminando la labor de quienes les seguimos. Así pues, la silla vacía en masonería, en la gastronomía de los masones, es una de las costumbres más respetuosas que deben observarse tanto en los banquetes rituales como en los blancos. Se debe dejar una silla vacía con el correspondiente servicio de plato y cubiertos como cortesía hacia ellos, aquellos hermanos que han partido al Oriente Eterno. Por lo tanto, aquí tenemos una gran visión sobre este tema de respeto, ya que durante las temporadas de los masones operativos, antes de que llegara la masonería especulativa, era obligatorio reservar algunas partes del pan para después ser esparcidas por tierra como señal de dar de comer a los hermanos que en ella estaban enterrados. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, no te olvides de apretar la campanilla para ser informado de la subida del próximo vídeo de Manual de Masonería, y sobre todo, aprovecha la ocasión, si aún no lo has hecho, de inscribirte.